trabajo, que es la número 3, y que se refiere a los temas de educación, ciencia y tecnología, un balance con perspectiva de género, donde, insisto, la moderación me corresponde, con la participación de 3 muy destacadas mujeres investigadoras de un prestigio académico y de una trayectoria profesional impresionante. Así que gracias por permitirme estar con ustedes y gracias de manera particular a la doctora Balbuena, que organizó este foro y que tuvo la gentileza de invitarme. Paulina, qué gusto. Primero vamos a iniciar la mesa con la participación de la doctora Leticia Torres Guerra. Ella es directora adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a partir de mayo del 2011 y jefa del Departamento de Ecomateriales y Energía del Instituto de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde enero del 2005 a abril del 2012 es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León a partir también del año de 1977. Es licenciada en Química Industrial por la Universidad de Nuevo León. En 1976 logró ese grado. Obtuvo su doctorado en Química de Materiales Cerámicos Avanzados en la Universidad de Aberdeen, Escocia, en 1985, y tiene una producción científica y de formación de recursos humanos amplia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Ha publicado más de 130 artículos en revistas con múltiples citas y patentes. A la fecha ha dirigido 53 tesis de doctorado, maestría y licenciatura, y podría yo continuar con un perfil profesional que es muy amplio, pero como andamos con un poco de retraso en el tiempo, le rogaría, si me permite, omitir los demás datos, en la inteligencia de que tenemos una ficha curricular amplia de la doctora. Solo mencionaré un dato que sí me parece relevante para darle el uso de la palabra, y es el hecho de que ella ha recibido más de 50 premios y distinciones nacionales e internacionales por sus contribuciones científicas y tecnológicas. Así que es un honor contar con su participación en este foro, que es el preámbulo para los festejos del Día Internacional de la Mujer. Doctora, por favor, tiene usted la palabra. Gracias, muchas gracias. Primero que nada, gracias por haberme invitado, por considerar que podría aportar algo, porque sí, escuchando todas las conferencias, veo que pues yo no estoy en el medio de este tipo de análisis, pero sí les quiero aportar algo de lo que en el CONACYT hemos observado y hemos hecho algunas relaciones de la participación de la mujer en ciencia, tecnología e innovación. Quiero primero abordar el tema de por qué es importante, no solo para la mujer, sino para la sociedad en general, que se adopte esta visión del futuro basado en la apreciación del género. No se trata, ya sabemos, de una lucha de género sobre otro, sino todo lo contrario, una lucha por el mejor futuro para todos. Luego me referiré brevemente a la situación de la ciencia y la mujer y sus perspectivas de futuro. Y finalmente ustedes apreciarán las cifras estadísticas que demuestran que vamos bien, aunque lentamente, en la dirección adecuada, pero debemos redoblar nuestros esfuerzos para no perder esta oportunidad del futuro. La información que mencionaré se encuentra apropiadamente documentada y detallada en los archivos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y es pública, así que la dejaré con ustedes después de mi plática para que la empleen como mejor les convenga. En primer lugar, quiero sentar que la ciencia mexicana no es una organización que pueda abstraerse del desarrollo del país. Por el contrario, y puede ser suficiente recordar las palabras del presidente Peña Nieto cuando dio posesión el pasado 2 de enero a nuestro director general, el doctor Enrique Cabrero Mendoza. En esa ceremonia, el presidente aseguró que México necesita redoblar sus esfuerzos para alcanzar la modernidad y desarrollarse con base en el conocimiento, razón por la cual deben reforzarse la investigación científica y con ella el Sistema Nacional de Investigadores. Dicho lo anterior, viene mi primera reflexión sobre el género. ¿Cuáles son las organizaciones que mejor progresan en términos de género en esta tarea científica al nivel mundial? La respuesta es evidente y la pueden obtener ustedes de su buscador más cercano. Las organizaciones más exitosas son aquellas en las que se cultiva con éxito la equidad de género. ¿Por qué ocurre que solo ante la equidad de género las organizaciones florecen? Los analistas nos dan una gran variedad de explicaciones, pero hoy no quiero dedicarle mucho tiempo a este tema, que es el centro de muchos estudios de la sociología moderna. Además, como ya saben, yo no hago estudios de sociología ni algo que se le parezca, así es que yo voy a los datos duros
como es mi perfil en el área de ingeniería. Mi respuesta corta es que la humanidad tiene incrustada y embebida en su genoma la equidad de género y que las organizaciones humanas que mejor funcionan reflejan esta equidad. Vean si no a las grandes corporaciones internacionales de más éxito o los gobiernos mundiales y las organizaciones de las naciones y la operación de los principales bancos, las casas financieras y los programas de protección ambiental mundial, entre muchos otros ejemplos. Y repito, solo las organizaciones que cultivan la equidad de género son triunfadoras al final del día. Algunos de los estudios señalados ofrecen explicaciones a esta razón. Sucede que las mujeres pensamos distinto que los hombres. Qué bueno, ¿no? Y apreciamos muchas cosas de manera diferente, pero esta diferencia no nos hace necesariamente mejores en todas las ocasiones, desde luego, tampoco somos peores. Lo que sí hace esta diferencia es proporcionar a las organizaciones visiones más aventajadas, más estereoscópicas, por decirlo de otra forma, y más ecuánimes y sustentables sobre todas las cosas, porque se tienen las dos visiones. En el país, las científicas desempeñan un papel de suma importancia, pero no obstante, su participación en este ámbito del desarrollo nacional es aún baja. Ahorita lo vamos a ver con las cifras. Me voy a permitir hacer un resumen de todas las transparencias que les voy a pasar, que a lo mejor se pueden marear, pero quiero resumir ahorita. Si bien la participación de las mujeres en la ciencia ha aumentado en la última década, alcanzando aproximadamente 34%, aunado lo anterior, la participación de la mujer en puestos de alto mando, tales como secretarías de Estado, directoras generales, directoras adjuntas, es aún bajo. Como por ejemplo, la proporción de las mujeres que desempeñan como directoras o rectoras de las instituciones de educación superior no alcanza el 15% del total. Para avanzar se requieren compromisos de todos. Es imprescindible incorporar en la ciencia la perspectiva del género. La presencia de las mujeres en la mayoría de los campos de la vida económica, social y política es cada vez más amplia, pero sigue siendo particularmente escasa en la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Aunque la proporción de mujeres es significativa y a veces mayoritaria entre quienes concluyen estudios universitarios, o sea, cuando salen de la carrera de educación superior, de nivel superior, está casi 50 y 50. Sin embargo, con las cifras que yo les traigo van a ver cómo se disminuye en el mejor de los casos hasta 30, pero es algo también natural o normal. Yo pienso que otro factor, aparte de la discriminación o lo que pudiera ser la lucha del género, es pues algo maravilloso que se llama maternidad y que eso evita o retrasa o atrasa un poco más ese ascenso en los niveles altos científicos en competencia con el hombre. Hay que considerar, bueno, la gente estudiosa de eso, pues seguramente lo considera, ¿no? Y como mencionaba, aunque la proporción de mujeres es significativa y a veces mayoritaria entre quienes concluyen estudios universitarios, va disminuyendo los diferentes peldaños de la carrera científica. En los últimos 20 años, el número de mujeres mexicanas que ha decidido estudiar carreras científicas se ha multiplicado casi por 30. Actualmente en el CONACYT, la participación de este género en los apoyos otorgados para becas de posgrado nacional es de un 47% y en becas al extranjero a un 41%. Pero luego va bajando, o sea, va bajando cuando vas siendo científica. En un minuto les voy a mostrar las cifras que nos revelan cómo está la ciencia en el país y cómo estará probablemente en algunos años. Primero les mostraré las estadísticas de la ciencia nacional, esto es lo que integran nuestros mecanismos de evaluación del Sistema Nacional de Investigadores. Les daré detalles por el área del conocimiento y por nivel de excelencia, pero en términos generales observarán que la mujer representa más o menos un tercio del esfuerzo nacional. Esta fracción ha estado mejorando gradualmente a lo largo de los años, conforme a la ciencia se le aprecia cada día más como una tarea legítima y recomendable para la gente de bien. Pero está lejos aún de ser la mitad de las mujeres como el término de equidad sugiere y nuestra composición demográfica apunta. Posteriormente les enseñaré la composición de género en nuestros programas de preparación de los jóvenes. Aquí la circunstancia es completamente distinta. No solo las mujeres suelen rebasar apreciablemente esta cifra del tercio actual, sino que en algunos casos alcanzan y superan el 50%. Y en disciplinas específicas y en lugares determinados son abrumadora mayoría. Ciertamente esta situación no es desfavorable, pues compensa con suficiencia las necesidades integrales de la equidad de género. Lo que estoy queriendo decir es que vamos bien en este país y que muy probablemente en los próximos años, durante la administración federal actual, nos irá mejor. Estoy convencida de ello, por todas las políticas nuevas que están siendo ya una realidad para empujar mucho más a la ciencia y tecnología e innovación de manera equitativa en todo lo largo y ancho del país, y eso incluye hombres y mujeres.
Bien, si me permiten, me pueden ayudar a pasar las transparencias para poder mostrarles algunas de las cifras que tenemos en el CONACYT. La primera, por favor. Aquí, miren, si ven el nivel del SNI, para los que no estén muy familiarizados con ellos, en el SNI se clasifica desde candidato, que es la C, que está hacia abajo, pero vamos a concentrarnos un poco nivel 1, 2 y 3. El 3 es el máximo nivel científico. Entonces, si se fijan, en el nivel 1 el 37% y luego va disminuyendo a nivel 2, 29%, evidentemente es otro nivel científico y ahí no hay con que me discriminaste o no, no, es tu trabajo, es tu generación de conocimiento, es tu aportación, pero disminuye, esa es la realidad, disminuye 37, 29, 20, el 38 es el primero, sería el primero, y en el hombre más sube. O sea, hablaba yo, bueno, pues quién sabe por qué será, pero un elemento, ya lo comenté. El siguiente, por favor, que es la parte de la decisión de la mujer que, bueno, detiene un poco su carrera científica o su trabajo profesional y, bueno, pues está bien. El siguiente, bueno, perdón. Aquí están las áreas del conocimiento. Hablamos del área del 1 al 7. La primera es de físico-matemáticas, biología, medicina, humanidades y ciencias de la conducta, ciencias sociales, biotecnología, ingenierías. Un hecho curioso es de que las mujeres de más alto nivel, donde sí se conserva un porcentaje hasta cerca del 40%, es en el área de las ciencias sociales y humanidades, que son las áreas 4 y 5. Y como pueden ver aquí, por ejemplo, o sea, en el nivel candidato, nada más como candidata, biología es la que tiene mayor porcentaje, ingeniería va en un 13% aproximadamente, pero luego va disminuyendo. Seguimos, vamos por el siguiente nivel, por favor. Aquí está un condensado de los miembros del SNI por área del conocimiento, nivel y género. Si se van a la parte de la tabla de abajo, para poderlo ubicar, se fijan, viene área del 1 al 7, me voy a referir muchas veces del área de ingeniería, que es donde yo estoy, porque para que vean cómo es el contraste ahí en el área de ingeniería. Tenemos niveles 1, 2 y 3 en el área de las mujeres, en la tabla de abajo, y viene, o sea, que el porcentaje del global de todas las investigadoras en el nivel 1 es 8%, y luego en el área de ingeniería 6%, y luego es un 2% para nivel 3 en el área de ingeniería. Pero bueno, esto tiene que ver con perfiles, evidentemente, bueno, los números que yo veo, lo vamos a ver un poquito más adelante, de la gente que se inscribe a nivel licenciatura, de educación superior y todas estas maestrías, pues en medicina, biología y ese tipo de cosas, la mujer tiene una alta participación, entonces habría que analizar, o sea, pues precisamente por el perfil de la mujer, ¿no? Y ustedes pueden ver, bueno, la relación que hay con los porcentajes de los hombres. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos para niveles 1, o sea, en todas las áreas, cómo es que se va moviendo para la mujer. Todavía en biología se conserva un muy buen porcentaje, en el nivel 1, 22%, en humanidades, 21%, y en ingeniería, el 8%. La siguiente, por favor. Luego aquí viene para nivel 2, que es el siguiente nivel más arriba de científico, y podemos ver que va disminuyendo. Sin embargo, en el área de humanidades y ciencias de la conducta sube, o sea, sube a 29. O sea, hay muy buen nivel de mujeres científicas haciendo este tipo de estudios, así que pues yo sí les creo, o sea, porque son de muy buen nivel, ¿verdad? Yo no le acabo de, pues es complejo porque no es mi disciplina, pero estos números te dicen algo, ¿no? Y la de ingeniería sigue bajando, o sea, las áreas exactas, por ejemplo, físico-matemáticas, hay un 10% que lo lleva las mujeres en nivel 2, o que están las mujeres en nivel 2, un 10%, y los hombres 25%. Pues son las áreas cognitivas diferentes, o sea, acuérdense que tenemos el cerebro pues diferente, o sea, ni mejor ni peor, sino los hombres se enfocan directamente porque tienen perfectamente separados los dos hemisferios. A nosotros se nos mezcla mucho en los hemisferios porque así está, o sea, es parte de la naturaleza, es así. Sí nos enfocamos, pero nos cuesta más trabajo enfocarnos, así es que tienen ventajas y me gusta mucho estudiar cómo actúa el hombre porque su cerebro enfócate en algo y eso es muy importante
gratificante en ciertas situaciones pues de las negociaciones, pero también lo otro que no pueden hacer los hombres es en el momento de sumar o de que se hablen los dos hemisferios. Entonces, para ciertas áreas o para ciertas cosas de atención, digo yo, por ejemplo, en las cosas sociales y todo eso, es mejor una mujer, desde mi opinión, sin tener ningún dato científico, desde mi humilde opinión, porque necesitas tener esta parte cognitiva y también la parte de la sensibilidad, que a veces el hombre, pues es que no sea sensible, sino que se enfoca y pues no lo mezcla. Nosotras sí, entonces aportamos. Yo digo, no es que sea competencia, aportamos algo, y qué mejor que nos entendamos, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta leer eso, no es mi área, pero es cultura general, y he ido viendo. Bueno, ahí estamos con el nivel 2, muy orgullosas nosotras, con el 29% en humanidades y ciencias de la conducta, bien por nosotras. La siguiente, por favor. El nivel 3, si se fijan, otra vez ya va aumentando otro poquito, el 30%, pero ¿qué creen? En ingenierías solamente el 2%. Y si ven el número de mujeres a un lado, 8 mujeres nivel 3 en el área de ingeniería, en todo el país. Y además, si se meten en sus currículums, las de ingeniería, puede ser a lo mejor ingeniería de cómputo, ingeniería química, o sea, diferentes áreas, ¿no? Ese es un dato importante, o sea, son 8 mujeres. Yo esperaba que eran 10, bueno, 8, ahí me pusieron que eran 8. Esperemos que podamos seguir, pero estamos hablando de ingeniería, ¿no? Entonces sí está un poquito en el área del más alto nivel científico, ¿no? Comparado con los hombres, 117. Bueno, pero es un 9% en el área de ingeniería, ¿no? Y físico-matemáticas, que sí, es un nivel de abstracción muy importante. Yo le echo la culpa a eso, ¿no? Y que por eso los hombres tienen un 29%. Yo hubiera querido ser físico-matemáticas, pero el nivel de abstracción a lo mejor no me dio y me fui a ingeniería, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora sí, eso es de la parte científica. Esto es de los porcentajes de estudiantes de doctorado y de maestría. Si se fijan ahí, lo que alcanzo a ver para doctorado, hay un 17% doctorado de maestría y especialidad. En total no alcanzo a ver 39, ¿verdad? 39% comparado y 61 para los hombres, pero los que están estudiando. Ahora vamos a ir desagregando esto. La siguiente, por favor. Esos son los datos que tenemos ahí en CONACYT y no alcanzo a ver nada. Es que ya soy mayor, pero a ver, en el doctorado, es que no alcanzo a ver, en el doctorado, por ejemplo, tenemos femenino, tenemos el 37% y el masculino 63%. O sea, sí es un nivel más arriba, ¿no? En el global, 37%. Pero si se van por las áreas de conocimiento, si se fijan en medicina, 55%. En las mujeres, ¿no? Y en humanidades 51% y en ciencias sociales 40%. Y estos porcentajes se abaten cuando ya van a niveles más arriba, ¿no? Porque aquí están estudiando, luego ya se van a hacer su trabajo como investigadores científicos para poder estar estudiando un doctorado, una maestría, una especialización. Entonces, estos son los datos. La siguiente, por favor. Ay, no se alcanza, pero al final viene otra vez el total general de los becarios en el extranjero vigentes de acuerdo al país. Ahí es difícil que podamos llegar a alguna conclusión porque casi todos son 30, 40 y luego tenemos un promedio general de 37% mujeres y 63% de hombres en el extranjero estudiando. La siguiente, por favor. Becarios nacionales vigentes hasta diciembre del 2012, hay un 46%, o sea, los porcentajes no están mal, ¿eh? Yo vuelvo a insistir, o sea, es complejo porque la naturaleza, las hormonas femeninas son hormonas femeninas y las hormonas masculinas son hormonas masculinas. Nosotros pues, nos casamos, o sea, nos enamoramos, tenemos bebés, pero falta la parte de la decisión, ¿verdad? Porque a mí cuando me dijeron, ¿quieres ser mi novia? Le dije, yo quiero seguir estudiando, y eso qué tiene que ver con lo otro, ¿verdad? Nada que ver, pues sabes que yo voy a estudiar, o sea, yo voy a seguir estudiando, yo ya era profesionista. Y entonces, pues a lo mejor manipulé inconscientemente, ¿verdad? Pero mi marido se convenció y dijo, bueno, pues estaba estudiando toda la vida, pues yo, ¿qué me queda, no? O sea, apoyarla. Tuve una gran suerte porque me acompaña a hacer mis estudios doctorales al extranjero, no estaba planeado que llegara un bebé, llegó,
Entonces, teniendo bebé, haciendo experimentos, amamantando, escribiendo tesis, unas historias de aquellas que podemos hacer novelas, pero maravillosas todas, ¿no? Entonces, pero son decisiones y son circunstancias de la vida. Yo, pues cuando hablo de esto con los hombres me dicen, bueno, pues para acabar la tesis mejor me embarazo, ¿no? Porque me va a dar más motivación de terminar todo. No, bueno, pues las circunstancias son las circunstancias de cada uno. Y ahí sí yo pienso, digo, sí entiendo y veo que hay leyes y estas cosas de equidad de género, pero en esta otra parte tenemos que ser muy respetuosas de las decisiones de las mujeres, o sea, decides intentar llevar en equilibrio algo que te importa tanto, que es tu desarrollo profesional en lo que tú quieras. Estamos hablando de ciencia y tecnología, en este caso, ¿no? Y llevar en armonía tu familia también es muy difícil, es pesado, es complejo. Hay sentimientos de culpa cuando tus hijos están bebés y que tienes que a lo mejor ir a dar una conferencia al extranjero y que dejes el bebé con la suegra, etcétera, etcétera, y mil etcéteras. Es complejo, a ver cómo me quitan de que… Pero bueno, mis hijos ahí están, 29 años y 23 años, pero estuvieron bebés también, evidentemente. Es complejo. La que sigue, por favor. Ya, no los quiero marear con tanta estadística, pero es doctorado, otra vez aquí son los becarios nacionales, por área del conocimiento, grado y género, 46. Sí se fijan que son porcentajes superiores a los que vimos ahorita, que en promedio es 1/3 de los que se dedican o los que nos dedicamos a la ciencia y tecnología, es la tercera parte. Y parece como que va aumentando, ¿verdad? Pero sí es bajo, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, esto yo creo que a lo mejor aquí lo podemos dejar, pasamos nada más al resumen al final, porque estos son por institutos. Yo quería mostrarles algunas cosas que a veces, ya, vamos a cerrar hasta el último, por favor. La última, que ya son las conclusiones. Las áreas de oportunidad, voy a leerlas rápidamente, pues que podríamos buscar fortalecer el sistema de indicadores en ciencia y tecnología con perspectiva de género. O sea, si me preguntan a mí, no sé cómo, pero sí, no sé, ustedes que son los estudiosos de eso, yo creo que sí pueden decir, implementación, pero eso sí, nosotros estamos buscando también implementar las cosas de manera transversal y también buscando la equidad, la presencia de las mujeres en los comités de evaluaciones en forma porcentual, o sea, en función del número de mujeres que hay, pues qué porcentaje debería necesariamente que estar en las comisiones de evaluaciones, y eso sí lo hemos hecho, no nada más desde que llegué yo, ya tiene un ratito, pero yo lo he empujado más fuertemente, y programas de apoyo extra para todo lo que yo estaba ahorita como llorando, ¿no? Ayúdenos porque necesitamos tener equilibrio en la familia, porque si no está uno bien en la familia, no puede uno ir a desarrollar cosas maravillosas para el país. Muchas gracias. Bueno, le quiero agradecer mucho a la doctora Torres la información que nos ha proporcionado. Son datos estadísticos, la verdad, impactantes de lo que ocurre con los investigadores en la participación de los géneros, pero también las reflexiones profesionales y personales que nos ha compartido, y sobre todo por esa forma tan fresca para pronunciar estas reflexiones tan importantes. Yo, de mi cuenta, pues creo que algunos varones, o si no es que todos, ya hemos desistido de nuestro propósito de tratar de entender cómo actúan las mujeres. Qué bueno que ustedes sigan estudiando la manera de cómo actuamos nosotros, es mucho más fácil, creo, usted misma lo dijo. Así que muchas felicidades por su participación. Y le voy a dar ahora la palabra a la doctora María Ileana García Cosío, quien es licenciada en Sociología y maestra en Estudios México-Estados Unidos, ambas distinciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es doctora en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana. Es coordinadora de Mujeres y Sociedad en el México Contemporáneo. Nombrar lo innombrable es una obra publicada por Porrúa, con otras instituciones que participaron en la edición de la misma. Y también Los Nuevos Escenarios de la Migración, es una edición de Heinrich Böll de 2006, de su autoría es Género y Participación Política, el caso de Rosario Robles Berlanga. Su más reciente publicación es Mujeres y Espacio Público, más presencia pero más poder, el ejercicio ciudadano en puestos de decisión en América Latina, cargos públicos y empresariales, también de 2011,
y desde hace 20 años es profesora de tiempo completo en el Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde imparte las materias de México Contemporáneo, Sociología, Sociedad, Desarrollo y Ciudadanía en México, Equidad de Género, Mujeres y Sociedad y Asuntos Fronterizos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 e integrante de la Cátedra de la UNESCO, UNESCO Tecnológico de Monterrey sobre Ética y Derechos Humanos, y pertenece al Comité de Equidad de Género del INTEMS SEM, y sus áreas de investigación son estudios de género, identidad cultural y migración, México, Estados Unidos. Doctora, tiene usted la palabra y gracias por su participación. Muchas gracias. Buenas tardes. Cuando recibí esta invitación y me solicitaban hablar sobre temas que tuvieran que ver con la desigualdad en términos de la educación, la ciencia, estuve revisando algunos artículos, uno que realicé sobre el CONACYT, la UNAM, comparando varios datos, pero me dije, bueno, humildemente, pues yo no soy la experta, ¿verdad? Va a venir gente de CONACYT, va a venir gente de la UNAM, entonces opté por irme por otro lado, ¿no? Luego pensé en el Tecnológico de Monterrey, en mi campus, es el primer campus donde se ha implementado el modelo de equidad de género. Hemos tenido muchos problemas para avanzar, no son suficientes los cursos de capacitación y demás, y consideré que había algo que me estaba interesando más, que era el por qué, pese a todas las medidas en términos sociales, en términos jurídicos, que se han implementado por lograr una igualdad entre los hombres y las mujeres, ¿qué es lo que sucede en términos de los discursos? Es decir, consideré yo importante hablar sobre lo que es el género simbólico y el género imaginario, esta confusión de algunas personas que hablan de femenino como igual a mujeres y masculino igual a hombres. Entonces quise hacer una reflexión sobre ello, justamente para ver las limitantes en distintas áreas de toma de decisiones que pueden ir desde el área del saber, el conocimiento, la política, el poder, la economía, el dinero, etcétera. Bueno, para hablar del género simbólico y el género imaginario, es importante contextualizar esto a partir del surgimiento de la modernidad. Obviamente de ahí de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fueron justamente eso, los derechos del hombre y del ciudadano, por ahí de 1789, a lo que va a ser Olympe de Gouges, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, pasando por todas las demandas de las sufragistas, hasta obtener la ciudadanía en muchos países. En la gran mayoría podemos encontrar que en términos legales, bueno, hay muchas posibilidades para avanzar entre estas desigualdades. Pero en los hechos sociales se siguen dando en la vida cotidiana, en los comentarios, en el imaginario social de las personas, se sigue repitiendo este imaginario como que si los hombres y las mujeres fueran incomprensibles, como si hubiera algo, una esencia entre ellos y demás. Creo yo que esto es algo interesante en unos cuantos minutos que voy a tener para reflexionarlo, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí tenemos una reunión, como ustedes escucharon, yo trabajé todo lo que tuvo que ver con Rosario Robles cuando era jefa de gobierno y demás, y hice un análisis sobre justamente lo que les voy a hablar. Ella en 2003, no sé si recuerdan, hace una reunión de mujeres destacadas en diversas áreas, en la ciencia, en la economía, en la política, en el arte, etcétera, y era justamente para decir, bueno, cumplimos 50 años del voto femenino, estamos en 2003, en ese momento, cumplimos 50 años del voto femenino, pero en realidad las cosas siguen muy mal para las mujeres. Hay en muchos lados y habla de los feminicidios, habla de muchas cosas que ameritaba que se reunieran muchas mujeres
en puestos de toma de decisiones para evaluar esa situación. Me llamó la atención que en la revista Proceso, es un ejemplo, no es nada más en la revista Proceso, pero me llamó la atención que una semana antes de ese evento había aparecido en el Proceso una portada con 3 hombres poderosos en México y el título de la revista era El Poder. Después de esta reunión de las que yo les hablo, sacan fotos de no las mujeres más destacadas en la reunión, que digamos, y el título es, a ver, la que sigue, por favor. Y el título ahí está: mientras el proceso, cuando los hombres se reúnen a la política, es el poder, mientras las mujeres se reúnen, es el argüende, es el chisme, o sea, no hay cosas serias. Entonces, y además, bueno, hay que ver qué modelos escogieron de mujeres, habiendo tantas mujeres en esa reunión tan destacada, ¿no? Entonces, esto me llama la atención porque digo, ¿qué es lo que sucede en el imaginario social? ¿Qué nos dice este ejemplo? ¿Qué le pasa en su identidad sexogenérica a todas esas personas que reproducen desigualdades entre hombres y mujeres y muchas veces como una broma, como cosas que aparentemente no tienen una incidencia, ¿no? Estoy hablando sobre una serie de elementos que tienen que ver con las identidades sexogenéricas. Revisemos el papel del género simbólico y el género imaginario, la que sigue, por favor, en la conformación del género. Ha pasado mucho tiempo desde el surgimiento de la modernidad temprana, pero aún ahora, y más allá de las limitantes sociales, existen mecanismos culturales, simbólicos e imaginarios que limitan a las mujeres para acceder a todas las áreas de lo público. En las sociedades urbanas, el género ha funcionado como ordenador de los espacios, tanto interiores como exteriores. Se pueden llamar ágoras en un tiempo o centros financieros en otro. La carencia casi sistemática del derecho a la individualidad para la mujer, con la consiguiente negación de un tiempo para ella misma y así poder acceder a los espacios reservados en donde el poder y el saber se gestan y está todo el acceso al dinero que es característico de las sociedades modernas. La que sigue, por favor. Veamos sobre el género simbólico. O sea, primero voy a hablar del género simbólico, que es el que define lo masculino, lo femenino, y luego del género imaginario, que considera a lo masculino y a lo femenino. Mientras el género simbólico constituye un universo referencial de significación, el género imaginario integra un conjunto de códigos de intelección compartidos que tienen como referente a lo simbólico. El género simbólico femenino es el conjunto de significados simbólicos que encarnan las mujeres. Constituye una serie de rasgos, y esto es muy importante, que no le permiten ser sujetos con capacidad de tomar decisiones y ejercer el poder. No sé si ven del lado femenino, el objeto, mientras en lo masculino está el sujeto, por un lado lo constituido, por otro lo ambiguo, etcétera. Por favor, no olviden que acabo de señalar que masculino y femenino no es igual a hombre y a mujer. Son dos niveles de género distintos. La que sigue, por favor. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo las mujeres en el género simbólico han encarnado, en el género imaginario han encarnado el género simbólico, pero esto del género simbólico viene de mucho, mucho tiempo atrás. Por ejemplo, leamos Pitágoras. Pitágoras dice: hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. No sé si ven esto en términos femeninos, ¿no? Lo no humano, en la palabra de la mujer está la muerte, es en su sonrisa el infierno, Torcuato Tasso. Erasmo de Róterdam, en torno a la naturaleza. La mujer es
reconozcámoslo, un animal inepto y estúpido, aunque agradable y gracioso. Jean Cocteau, en Lo incognoscible, hay 3 cosas que jamás he podido comprender: el flujo y reflujo de las mareas, el mecanismo social y la lógica femenina. En Lo marginal, que dice Santo Tomás, el padre debe ser más amado que la madre, pues él es el principio activo de la procreación, mientras que la madre es tan solo el principio pasivo. Y bueno, finalmente, en términos lo que es oscuridad, la mujer es como una sombra. No podrás atraparla, pero tampoco huir de ella. Bueno, la que sigue, por favor. Esto, cuando el género femenino, el género simbólico de lo femenino se aplica al género imaginario, tenemos por resultado estos rasgos definitivos, como por ejemplo la domesticidad, el ser ama de casa, esposa y madre, el ser para otros, etcétera. Y cuando las mujeres han tratado, porque claro, esto es de la modernidad temprana, y las mujeres cada vez más inciden en ámbitos, ya estamos hablando en otro momento, de lo que se consideraba exclusivamente del hombre: el trabajo remunerado, el proveedor económico, el poder público, etcétera. En la transición, en la medida en que las mujeres inciden en el ámbito de lo que se considera por lo imaginario como exclusivo de los hombres, esto va a generar tensiones muy fuertes en la identidad sexogenérica de las personas. Bueno, la que sigue, por favor. Aquí tengo algunos ejemplos en términos de la ciencia, y lo tomé del Porfiriato, pero si leemos o si vemos algunos comentarios, tal vez no ha cambiado mucho esta idea en términos de naturaleza, ¿no? Se decía, la medicina europea decía, significó a la mujer en relación con sus características genitales la preservación de la especie. O sea, que las mujeres no debían estudiar, sino centrarse más en la preservación de la especie. De la menstruación decían, en sí misma era un tiempo de enfermedad e inestabilidad emocional. Por ello, era prudente guardar una actitud pasiva e inactiva física e intelectualmente. Y bueno, también la idea de mujeres que iban a tener hijos débiles y enclenques, si usaban su pensamiento, etcétera, y que debían de estar en una situación de exclusión. La que sigue, por favor. También del Porfiriato, por ejemplo, el doctor Liceaga decía, hay que educar a la mujer, no para hombre, no para la competencia con el hombre, sino para su papel en el hogar, o sea, para la domesticidad, ¿no? El ama de casa, esposa, madre. Por ejemplo, Pallavicini, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, decía, mujer, no seáis universitaria, no seáis científica. Y bueno, aquí podemos ver cómo queda como muy claro esta idea de mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin, ¿no? Estas demandas. Pero veámoslo en una situación actual, la que sigue, por favor. Veámoslo en una situación actual. Aquí les pongo de un lado el género imaginario y del otro lado algunos comentarios en las pasadas elecciones, donde Josefina Vázquez Mota decía, yo voy a ser una presidenta con falda, pero con muchos pantalones. O sea, está moviendo elementos contradictorios de lo que es lo simbólico, lo que es lo masculino y lo femenino. En la siguiente vimos, no se puede ver la imagen, pero se las cuento, es una reunión que ella tiene en Monterrey, en el Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer, donde pasa al frente y tiene a varias mujeres y les pone unos mandiles, ¿sí? O sea, como mujer doméstica, pero a cambio de ello dice, me comprometo a cuidar a sus familias como he cuidado a la mía, a defender a sus hijos y a sus nietos como he cuidado a mis hijas. O sea, la mujer doméstica sigue en este discurso, ¿no? Otro interesante que me pareció que ya no es tan de la mujer doméstica, el lema de Beatriz Paredes, que decía, candidata al gobierno del Distrito Federal, decía, Beatriz Paredes, una mujer de soluciones, de carácter,
o sea, este género simbólico masculino, sensibilidad femenino y experiencia. La que sigue, por favor. Bueno, para ir cerrando esto tan apresurado, si les llegara a interesar, les puedo dar la liga donde salió en este libro que se llama Democracia y Ciudadanía, coordinado por Estela Serret, de la Suprema Corte de Justicia. Pueden entrar a la liga y bajar la lectura de todo el libro, ¿no? No nada más mi capítulo. Bueno, subrayando, en la medida en que las mujeres encarnen los significados de masculinidad como sujeto constituido, humano y central, es posible generar mujeres con capacidad de decisión y negociación, es decir, mujeres empoderadas. En un contexto de modernidad tardía y reflexiva, la participación de las mujeres en puestos de toma de decisión, sobre todo cuando son muy visibles, más allá de su agenda, contribuye a favorecer un mundo más igualitario, contribuye a las políticas de igualdad. Ante el poder contemporáneo de la imagen, es importante que cada vez más aparezcan imágenes de mujeres políticas, empresarias, científicas, etcétera, en contraposición a imágenes de mujeres objeto, ambiguo, no humano y marginal. La que sigue, por favor. Me tardaría mucho en explicar lo que sigue. La que sigue, por favor. La que sigue. Toda. Me tardaría mucho en explicarla, hay que descargarla toda. Nada más cerraría con esto. Ante los cambios entre mujeres y hombres en cuanto al imaginario social sobre lo que deben ser, es muy importante tener claro que hay una recomposición conflictiva de las identidades sexogenéricas. ¿A qué me refiero? Pues en la medida en que un hombre considera que se están invadiendo sus espacios, que por excelencia era él donde estaba, o al revés, cuando la mujer considera que ciertos espacios se están invadiendo, no sé qué quieren, no muy deseable, pero bueno, la cocina, los comportamientos que tengan que ver con los hijos, etcétera, o una mujer política, una mujer científica que invade, según el imaginario social del hombre tradicional, sus espacios, las reacciones ante esto es una crisis de identidad sexogenérica y en ciertas áreas puede ser algo más pacífico o puede llegar a ser algo mucho más violento en distintos aspectos. En una sociedad democrática, a diferencia de una estamental, si una mujer gobierna, esto es muy importante, si una mujer gobierna o incide en la política, en la economía, en las distintas áreas, en la ciencia, esto quiere decir que cualquier mujer lo puede hacer, ¿no? Bueno, vamos a cerrarlo ahí, muchas gracias. Sí, Bueno, la verdad es que la doctora María Ileana García Cosío nos ha brindado un conjunto de reflexiones impactantes, diría yo. Ojalá que el instituto tenga oportunidad de propiciar espacios en los cuales pudieran desahogarse con mayor amplitud estas reflexiones, y quiero agradecerle mucho su participación. La verdad es que el tiempo que nos ha tocado ahora ha sido muy breve, pero es un trabajo magnífico el que usted nos ha presentado. Me quedé impresionado con todo lo que hemos dicho a lo largo de la historia. Creo que hay testimonios impactantes y sobre todo este análisis que se hace sobre el discurso de algunas de las candidatas y mujeres muy importantes en la vida pública del país. Le voy a dar la palabra ahora a la maestra Silvia Lourdes Conde Flores, quien es maestra en Ciencias con especialidad en Educación en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es directora general del Colectivo para el Desarrollo Educativo Alvanta y autora de libros de texto de la asignatura Formación Cívica y Ética para primaria y secundaria de Ediciones Castillo y de Santillana. Elabora los materiales de apoyo al programa Escuela Segura de la SEP y participa en la elaboración del Estado del Arte en la formación cívica y ética en México.
Ha participado también en el estudio de seguimiento de los libros de texto de formación cívica y ética de primaria elaborados por la SEP y coordinado por la Universidad Pedagógica Nacional. También quiero decir algo que es importante para el instituto. La maestra Silvia Conde participó, de hecho es la autora, para decirlo con mayor claridad, de las preguntas que se formularon a los niños y a los jóvenes en la consulta infantil del proceso electoral 2012. No es un trabajo menor decir que formuló el cuestionario, de veras es un trabajo impresionantemente complicado, requiere de un nivel de especialidad y de conocimiento en el tema que solo personas que llevan el nivel de especialización que tiene la maestra Conde logran, y apoyó de una manera definitiva al instituto, pero no solo eso, sino que ella actualmente está en la revisión de las respuestas que los niños y los jóvenes dieron en esa consulta infantil que concitó la participación de casi 2,5 millones de jóvenes y niños, y pronto le entregará al instituto los resultados. Esa tampoco es una tarea menor, es una tarea sumamente complicada, así que muchísimas gracias por sus aportaciones. Tiene usted la palabra y gracias también por participar en este importante foro. Muchas gracias, agradezco infinitamente la invitación a este evento y particularmente esta mesa porque casualmente me tocó al final y me tocó al final de una mesa muy interesante porque pocas veces existe la posibilidad de discutir sobre planteamientos que aparentemente ya están cristalizados y que aparentemente ya es prueba superada, que tenemos como un repertorio de lo políticamente correcto. Entonces, desafortunadamente la doctora Torres se fue, pero varias cosas de las que yo voy a decir discuten con lo que ella dijo. Y me parece muy importante discutirlo abiertamente porque justamente voy a hablar de educación con perspectiva de género. ¿Y qué es esto? Bueno, finalmente de lo que se trata es de 3 cosas. Primero, construir a través de la educación identidades de género libres de estereotipos, ¿no? Libres de prejuicios. Y esto no es una tarea sencilla cuando tenemos siglos detrás que nos están diciendo que el cerebro de la mujer es de una manera y el cerebro del hombre es de otra, que la mujer siente y el hombre piensa, y que el hombre es bueno para las matemáticas y la mujer para, ¿no? Tenemos siglos de esta idea y nos lo creímos ya, hombres y mujeres, ya nos lo hemos creído. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, en Torreón, ahora tristemente célebre, no había baños de mujeres en las facultades de ingeniería, ¿no? ¿Para qué si no hay mujeres? Entonces, la única mujer que estaba ahí, bueno, pues tenía que entrar al de los hombres y a todos les parecía injusto que hicieran un baño exclusivo para ella. Entonces, es una situación aparentemente menor, pero creo que refleja esto y lo que vimos en la primera ponencia. Bueno, es el resultado de siglos de un discurso que nos dice que somos naturalmente distintos y que por la bendición de la maternidad nos tenemos que quedar amarradas al mandil, al delantal. Entonces, ¿cómo erradicar esto? Pues yo les voy a hablar de lo que se está haciendo en México desde preescolar hasta secundaria, que ese es mi campo de acción. Veremos rápidamente algunos avances y muchos de los desafíos que enfrentamos actualmente. Entonces, les decía que la educación con perspectiva de género tiene 3 propósitos. El primero, erradicar todas estas concepciones cristalizadas que pues abonan a la desigualdad, a la discriminación e incluso a la violencia. La segunda tarea de la educación con perspectiva de género es que a través de políticas de acción afirmativa, pues se logre de alguna manera garantizar condiciones de igualdad en el acceso a las oportunidades para el desarrollo personal. Sabemos que todavía en México hay muchas niñas que no pueden acceder a la educación media y media superior,
muchas mujeres que no pueden, no tienen realmente garantizado el acceso a estos derechos. Entonces, la educación con perspectiva de género también incluye garantizar el acceso a estos derechos. Y un tercer componente que nos interesa particularmente aquí en el contexto del IFE es que a partir de la educación con perspectiva de género se puede fortalecer la condición política de la mujer a través del reconocimiento de la igualdad de derechos y a partir de una práctica cotidiana de empoderamiento, de ejercicio de los mismos. ¿Cuáles son los avances? Bueno, en México, en educación básica nada más, porque ese es mi campo, se han realizado prácticamente en la última década un conjunto de acciones para prevenir la violencia y la discriminación en la cultura escolar y su proyección a la vida cotidiana. Digamos, la acción más clara en el sexenio que acaba de terminar es el programa Previolem, es un programa especialmente dirigido a la prevención de la violencia contra la mujer, pero que tuvo una evolución en su proceso. Dejó de ser solo prevención contra la violencia hacia la mujer porque se reconoció que los hombres, los niños también sufren violencia de género y más adelante voy a dar algunas cifras. La promoción de la cultura de la no violencia en general, porque de alguna manera está vinculada con estereotipos de género y con la homofobia. Entonces, este es un tema que no se reporta con mucha claridad en México, pero, por ejemplo, el llamado bullying tiene uno de sus elementos importantes es la homofobia, es decir, hay un constante acoso a los niños que no se comportan como se espera en su rol de género. Entonces, hay acciones en ese sentido. Y bueno, hay diversas acciones afirmativas para garantizar la permanencia de las niñas en la escuela, como las becas. Las becas que se dan en educación básica tienen un monto mayor para las mujeres, porque si se trata de sacar a alguien de la escuela, en los contextos más desfavorecidos, pues se opta por sacar a las niñas, porque pues las niñas finalmente estudiarán nada más lo básico y aspirarán a casarse. Entonces, es una medida de acción afirmativa para que la familia diga, bueno, me conviene más ahorita dejar a la niña en la escuela porque la beca es más alta. Otros avances, ya digamos más en el plano de la cultura, están dirigidos a la erradicación de los estereotipos y los prejuicios de género, a estas ideas justamente que señalaba la doctora Leticia Torres y que en la escuela cobran un papel fundamental. Por ejemplo, imaginen la organización de una escuela secundaria. Ustedes saben que están las tecnologías, estos llamados talleres, ¿no?, en donde los maestros, los directivos piensen que las niñas tienen que ir al taller de costura y los niños al taller de mecánica, de computación, de ingeniería. Entonces, bueno, hay que erradicar eso de la mente incluso del profesor y de la mente incluso de los padres de familia, para que esto pueda finalmente generar nuevas prácticas culturales en el alumnado. Entonces, en este sentido, se han desarrollado prácticas educativas que promueven la igualdad entre hombres y mujeres y que previenen la violencia de género, es decir, hay manuales para enseñarle al maestro cómo educar desde una perspectiva de género y cómo ir desmontando estos prejuicios. Hay programas específicos de formación de docentes para erradicar sus propios prejuicios y desarrollar competencias para la igualdad. Hay acciones también para visibilizar los prejuicios en las expresiones artísticas, el deporte y las opciones tecnológicas a fin de generar nuevas prácticas culturales. Por ejemplo, el programa Escuelas Abiertas a la Equidad y el programa Escuelas de Tiempo Completo, que ahora va a ser un programa estrella en el sexenio, incorporan actividades culturales por las tardes. En muchos casos, estas actividades culturales pues reproducían los estereotipos de género. Las niñas van a hacer un taller de cocina en la tarde y los niños van a jugar fútbol o básquetbol. Entonces, se está procurando cambiar el contenido de estas actividades y hacerlo junto con la comunidad. Un avance importante es la revisión de los libros de texto
porque hay una parte pues simbólica en la transmisión de estos roles de género que está, por ejemplo, en las imágenes que están en los libros. Si ustedes revisan los libros con los que ustedes estudiaron la secundaria, las mujeres siempre tenían un rol secundario. Estaban en la cocina o estaban sirviendo a la mesa, nunca en roles de poder. Entonces ahora los libros de texto exigen, por norma, hay una norma que plantea eso, que sea una igual cantidad de imágenes masculinas y femeninas y que estén en roles que no acudan a los estereotipos de género. Y bueno, esos son algunos de los avances. Desafíos. Tenemos un desafío todavía para avanzar en la precisión conceptual, porque incluso la SEP ahora mismo todavía habla de equidad y no de igualdad. Entonces tendríamos que transitar de la equidad hacia la igualdad. Los materiales educativos que están para los 3 niveles de educación básica se llaman para la equidad de género. Tendríamos que avanzar en términos de la igualdad en el acceso y permanencia a la escuela, en la igualdad en los cargos directivos y de poder dentro del magisterio, porque ahí se manda un mensaje muy claro a los niños y jóvenes, ¿no? La mayoría de los del gremio son mujeres, pero los directores de escuela o los líderes sindicales, con una deshonrosa excepción, son hombres. En general, los cargos de poder están en los hombres y la mujer se justifica a sí mismo con aquello de que, bueno, yo soy madre de familia, la maternidad, Entonces, si bien es cierto que podemos nosotros procrear, la responsabilidad de la crianza debe ser compartida, y eso es algo y de la educación, que también está como parte de los desafíos, porque la igualdad de la responsabilidad entre hombre y mujer en la educación de los hijos se refleja como desafío en las asociaciones de padres de familia y en los consejos de participación social, en donde principalmente participan mujeres quienes no tienen capacidad de decisión. Entonces, finalmente, esas reuniones no sirven para mucho y los presidentes de la asociación o del consejo, pues son el único hombre que va a la reunión suele ser el presidente. Entonces, todavía hay un gran desafío ahí. En la cultura escolar también prevalecen algunos desafíos. Por ejemplo, en materia de estereotipos de género y de discriminación, los niños, 6 de cada 10 niñas y niños, esto es por igual, piensa que el hombre es el responsable de proveer el sustento del hogar, que las mujeres deben aprender a ayudar en casa cuidando a los hermanitos o haciendo labores de limpieza, mientras que los niños deben jugar fútbol u otros juegos fuertes. O sea, esto 6 de cada 10 niñas y niños lo piensa. Según datos del Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica del 2009, hombres y mujeres siguen sufriendo violencia en la escuela, aunque las mujeres además sufren violencia de género. El espacio escolar sigue siendo un territorio masculino, es decir, el patio de recreo lo tienen tomado los hombres. Y esto, bueno, es algo que podría parecer muy ajeno al tema de las cuotas en los partidos políticos, pero si le cedemos el patio de recreo a los niños desde kinder, ¿por qué no les vamos a ceder el espacio público en la vida adulta? Entonces, es parte del trabajo que se tiene que hacer desde la infancia. Según los datos de la Consulta Infantil y Juvenil 2012, las niñas confían más en sus maestros que los niños. Los hombres tienen una mayor percepción de violencia sexual que las mujeres en el ámbito escolar. Y esto es algo también de lo que se habla poco. Generalmente, cuando hablamos de equidad o de igualdad de género, pensamos en las mujeres porque es el género históricamente excluido, pero los niños, particularmente en el caso de los menores de edad, también sufren algunas formas de violencia y de discriminación. Respecto de las perspectivas de ciudadanía y conciencia de derechos en materia de desafíos, voy a permitirme describir algunos de los resultados de la consulta infantil que se presentarán próximamente ante todos ustedes. Primero, las niñas se sienten más seguras en el hogar que los hombres. Los hombres, sin embargo, confían más en las figuras públicas de autoridad que las niñas. Sin embargo, los niños confían menos en la familia.
Esto nos plantea un desafío, una pregunta: ¿cuál es el espacio de socialización de la mujer, de la niña? El espacio de socialización es el privado, el espacio de socialización del hombre parece ser el público, y de ahí vienen los vínculos que se establecen incluso con las figuras de autoridad. Los hombres tienen una mayor percepción de maltrato y violencia que las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público. La pregunta que yo aquí me hago es: ¿será porque los hombres son más violentados o porque se ha naturalizado la violencia femenina? O sea, está más incorporado en las mujeres el maltrato. La escuela hace la diferencia. Niños y niñas que asisten a la escuela tienen más altos índices de seguridad y protección, es decir, se sienten más seguros y protegidos en todos los ámbitos en los que se desenvuelven. Los hombres reciben con frecuencia más invitación, los hombres reciben más los hombres, está mal redactado y ya me perdí. Los hombres reciben con frecuencia más invitaciones a participar en actos delictivos y a consumir droga en su entorno cercano que las mujeres. Esto lo preguntamos en la consulta como una forma de indagar respecto de los riesgos y la percepción de seguridad que tienen los niños y las niñas respecto del trabajo que hacen los cuerpos de seguridad, la policía y el ejército en el entorno inmediato como figuras de autoridad. Entonces, esta idea de que a los niños son más arriesgados, las niñas son más cuidadosas, bueno, finalmente reproduce una situación de riesgo para los hombres. El porcentaje es altísimo. Bueno, las niñas presentan con más frecuencia que los hombres índices de participación alto en la escuela y en la casa. Esto nos lleva a preguntarnos también sobre los prejuicios que hay sobre que la mujer es más dedicada y más aplicada que el hombre. Entonces el maestro le da más veces la palabra a las mujeres que a los hombres. Eso así lo perciben las niñas, aunque los estudios sobre la micropolítica de la escuela dicen lo contrario, dicen que efectivamente es al hombre a quien se le considera más la opinión. En la escuela secundaria, ambos sexos reportan que existen menos condiciones para la participación. Y finalmente, sobre la proyección de futuro, para las mujeres de 13 a 15 años es prioritario terminar de estudiar, mientras que para los hombres es prioritario tener un trabajo. Les preguntamos en la consulta: ¿cómo te imaginas a ti mismo cuando seas adulto? Y les dimos una serie de opciones y eligieron 3. Y las niñas eligen, bueno, terminé de estudiar en primer lugar, y los niños, tengo un trabajo. Para las niñas no aparece como prioridad el empleo, entonces la educación sí. El trabajo no aparece entonces en ningún lugar como horizonte de futuro para las niñas y niños de los 6 a los 10 años. El trabajo que tenemos por delante para transformar las percepciones sobre el género desde la infancia es enorme, porque tenemos que ir desde coordenadas negativas con muchos adultos que están a cargo de la educación de los niños. Gracias. Pues muchas gracias a la maestra Silvia Conde. Quedaba un segmento pendiente de las preguntas, pero por razón del desfase voy a ofrecer una disculpa tanto a la doctora Ileana García como a la maestra Silvia Conde por no abrir este espacio de preguntas y respuestas, y quisiera agradecerles a ellas, lo mismo que en su momento a la doctora Torres, y también quiero decir que la doctora Leoba Castañeda, quien es la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, estaba invitada a esta mesa. Ella asistió, pero por lo interesante que han sido las mesas, se fue extendiendo un poco las exposiciones en las mismas y no le fue posible, por razón de agenda, quedarse a participar ya a esta hora, por lo cual pues también le quiero agradecer la disposición que tuvo de estar en este espacio. El instituto le quiere entregar una constancia de participación a la maestra Silvia Conde, a la doctora Ileana García y también a la doctora Torres, así que muchísimas gracias por su participación, maestra Conde. Y a la doctora Ileana García, muchísimas gracias. Gracias a todos y por supuesto también a los compañeros del instituto que nos siguen a través del sistema de internet en las juntas ejecutivas locales y distritales. Y les quiero informar por último
que toda la información del foro, particularmente de esta mesa, va a ser subido al micrositio que el instituto tiene sobre género y democracia, lo mismo que el video de las mesas y todos los materiales que se han presentado aquí, así como la versión estenográfica de las propias mesas. Gracias a todos y buen provecho.